Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de propiedades de la materia. Continuando hablando un poco más con respecto a la materia, vamos a ver en este caso sus propiedades. Hablaremos con respecto a propiedades generales y propiedades particulares. Estas propiedades son exclusivas para la materia, en este caso, para la materia condensada. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se acuerdan que las materias habíamos de distintas formas, ¿no? La forma condensada y la forma dispersa. La forma condensada es cuando tiene característica que posee masa y volumen. ¿Sí? Ellas son las características que debe tener una materia condensada. ¿De acuerdo? Acuérdense que la materia dispersa es simplemente la materia en forma de energía, ¿no? Como ustedes ya saben, en este caso la radiación. Cuando ustedes llaman por celular, ¿no? En ese momento esa señal se genera como una materia, pero en forma dispersa. ¿De acuerdo? Les vamos a hablar ahorita con respecto a lo que tiene masa y volumen, que es la masa, que es la materia condensada. Algunos ejemplos con respecto a eso. Eso habíamos visto en la clase pasada. Alguno de ellos puede ser, no sé, a ver, se me ocurre, tal vez puede ser la madera. ¿Ok? También puede ser un pedazo de tiza. El agua. Bueno, en realidad todos los líquidos van a ser materia, ¿de acuerdo? El agua. ¿Qué más puede ser en este caso? No sé, se me ocurre tal vez la sal. Sal de cocina. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos que tienen en este caso masa y volumen. ¿Sí? Masa y volumen son dos propiedades diferentes, por si acaso, que justito ahora vamos a ver. Vamos a ver las propiedades generales. Propiedades generales se refiere a las propiedades que toda materia debe tener, ¿de acuerdo? Hay algunas propiedades que son propiedades particulares que solamente tienen en algunos casos. Empezamos con las propiedades generales, propiedades que todos deben tener. A ver, tenemos como ejemplo estos que acabo de poner por acá. Dígame. Vamos a hablar sobre la primera propiedad, que es la masa. Todo cuerpo, toda materia debe tener masa, porque es una de las propiedades principales, ¿no? De la materia condensada, que tiene masa y volumen, así que siempre debe estar la masa. ¿La masa qué es? Me va a representar la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Significa que a mayor cantidad de materia significa que tiene mayor masa. Si tú tienes más materia significa que tienes más masa, o si tienes más masa significa que tienes más materia. ¿De acuerdo? Materia o también sustancia conocida. Ahora, esta masa depende bastante o tiene que ver con mucha relación con el peso. Muchas personas se confunden con estos dos términos, piensan que masa y peso es lo mismo. No, acuérdate que la masa es la cantidad de materia que tú tienes, ¿de acuerdo? Tú tienes una cantidad de masa, pero ahora el peso es una fuerza, ¿de acuerdo? Acuérdate, cuando tú cargas, no sé, pues no, cuando vas al gimnasio, dame una pesa, dices, ¿no? Ya la pesa es una fuerza que te lleva hacia el centro de gravedad. En este caso, el centro de gravedad que tiene la Tierra hace que todos los objetos con materia, con masa, sean atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Ejemplo por acá. Entonces, la fuerza no es nada más que esto, miren. La fuerza es esto. La fuerza, el peso es la fuerza, ¿de acuerdo? Esto va a ser. Esto que está acá es el peso. Esto es el peso. Nada más que una fuerza. En otras palabras, esto es fuerza. ¿Sí? Esa será la fuerza. ¿De acuerdo? El peso es una fuerza que es atraído hacia el centro de la Tierra. En este caso se le conoce como gravedad. ¿De acuerdo? Toda gravedad siempre será. Nosotros conocemos que la gravedad es aproximadamente como 9,81, ¿ya de acuerdo? Esto es lo que más o menos utilizamos metros por segundo. ¿De acuerdo? Acuérdate que la gravedad es una aceleración. Pero para los fines de cálculo, nosotros vamos a acuérdate que la gravedad para fines de cálculo, nosotros vamos a hacer que esto sea igual a 10 metros por segundo. Ustedes van a ver que mayormente en nuestros problemas vamos a trabajar con esta gravedad. ¿Sí? Esta gravedad es la que vamos a trabajar siempre que queramos calcular el peso. ¿Qué significa? Si tú pesas, imagínate, 3 kilos, si tú pesas 3 kilos, si tu masa es de 3 kilos, tu peso será de 30 newton, porque es masa por la gravedad, nada más de esa manera se calcula el peso. Y por acá lo voy a colocar. El peso, ¿cómo se calcula? Masa
por la gravedad. De esta manera se calcula el peso. Hasta ahora nosotros vamos a decir que todo cuerpo debe tener masa, por lo tanto tiene un peso, porque este peso es originado por la masa. Si tú tienes masa significa que tienes peso, porque este peso siempre lo vas a generar por la fuerza de tracción que tiene la Tierra. Si estuvieras en cualquier otro cuerpo, no sé, pues en otro, tal vez en otro planeta que no sea la Tierra, también vas a tener un centro de tracción, significa que también vas a tener un peso. ¿De acuerdo? Que el peso puede variar porque este peso es gracias a esta gravedad que nosotros tenemos, pero en otro planeta pueden haber distintas gravedades que van a hacer que cambien el peso. Pero tu masa va a ser la misma, ¿te das cuenta? Mi masa siempre va a ser igual, mi peso cambia, depende al lugar donde yo me encuentre. En este caso, como estoy en la Tierra, significa que esto es mi peso que a mí me brinda, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación directa con respecto a la masa y el peso, ¿sí? La masa es constante, mientras que el peso cambia, depende al lugar donde tú te encuentres, ¿sí? Pero todo lo que tiene masa significa que debe tener un peso, ¿ok? Esa es la diferencia. Aparte de todo eso principal, como decíamos, toda materia condensada tiene masa y volumen. Significa que también una de las propiedades que debe tener toda materia es volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿de acuerdo? Digamos, no sé, pues no siempre el volumen estamos relacionados con lo que es el tamaño, ¿no? Cuando nosotros decimos que algo es más grande, entendemos que tiene mayor volumen, correcto. Porque si algo es más grande significa que ocupa más espacio, ¿no? Y si ocupa más espacio significa que es más voluminoso, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen tiene que ver con el espacio, por si acaso, no te confundas. Puede ser con el tamaño, más no con el peso. Porque a veces pensamos que lo que es grande es pesado, ¿no? Pero no es así. Eso solamente tiene que ver el volumen. El volumen significa el tamaño, ¿de acuerdo? Si algo es muy grande, significa que su volumen es demasiado grande. Entonces, el volumen es todo lo que ocupa un espacio. Acuérdate que todo objeto, en este caso, imaginemos que esto fue una tiza tiene un volumen, ¿sí o no? Un espacio que ocupa el cuerpo. Ahora por acá. Vayamos a lo siguiente que llamaremos densidad. Todo cuerpo tiene densidad y cada cuerpo tiene densidades, distintas densidades. ¿Qué es la densidad? La densidad es una relación entre masa y volumen, ¿de acuerdo? En otras palabras, en física hemos determinado que la densidad es la cantidad de masa que hay con respecto a un cierto espacio, o sea, con respecto a volumen, ¿de acuerdo? Matemáticamente es un cociente, o sea, la división entre masa y volumen es lo que se determina la densidad, ¿de acuerdo? Así se calcula la densidad entre masa sobre volumen. Pero bueno, ¿pero qué es en sí la densidad? La densidad es la cantidad de masa que hay a través de un volumen. Significa que a veces hay cuerpos que pueden ser demasiado grandes, pero pueden tener masas pequeñas. Ejemplo, como imagínate una bolita de Tecnopor. Una bolita de Tecnopor, ¿no? ¿Has visto? Esas bolitas tienen bastante volumen, pero no pesan, ¿sí o no? ¿Te das cuenta por qué? Porque tiene poca masa. Entonces, como tiene poca masa, significa que su densidad, como es de ellas, es un poco baja. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, eso que está ahí tiene diferencia con una, digamos, no sé, pues, una bola de metal. Imagínate, tiene el mismo volumen, pero pesa mucho más. Significa que su densidad es totalmente diferente. Entonces, la densidad me ayuda para saber qué espacio hay de masa entre cada, o sea, qué cantidad de masa hay entre el espacio que ocupa. ¿De acuerdo? A esa densidad también se la han llevado a otro plano, como en este caso tiene que ver con la densidad demográfica. ¿Qué significa la densidad demográfica? O sea, qué cantidad de personas pueden habitar en un cierto espacio. Eso se llama densidad demográfica, ¿de acuerdo? Entonces la palabra denso también ha significado con respecto a qué tan sólido puede ser algo, qué tan denso puede ser algo también. ¿Qué me refiero? No sé, pues no, algo tú puedes llamar que puede ser más denso, tiene que ver algo con que sea algo más compacto. Cuando ustedes van sobre los colchones, hay densidades, ¿verdad? Sobre la esponja. Porque la esponja tiene una densidad y esponjas que te das cuenta que hay distintas calidades de esponja. Tiene que ver con que algo sea más compacto, algo más denso, dicen. Lo que pasa es que cuando dices que es más denso significa que es más compacto, que es más duro. ¿Por qué? Porque tiene más masa en poco volumen. Cuando a veces el colchón, no sé, la esponja sea mala, te das cuenta que tú te hundes porque significa que adentro no hay mucha masa. Como no hay mucha masa, entonces hay bastante volumen. Entonces cuando tú te sientas, se hunde. Pero cuando hay más masa, cuando hay más densidad, más denso, tiene que ver el término denso. Cuando es más denso significa que hay como un grado de
que es más compacto, ¿me entiendes? Grado de compactibilidad. ¿Qué significa? Que tal vez es más duro, ¿no? Algo de eso. Entonces, denso también se llevó a ese término, del término de algo que sea denso o que sea más compacto. Pero como sabemos, densidad va a ser la relación entre masa y volumen, ¿sí? Entonces, es una densidad y todo cuerpo tiene que tener una densidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué genera que haya densidades entre estos cuerpos? Imagínate que algo tiene densidad. Significa que algo tenga densidad, tal vez que puede ser algo ligero, ¿no? O menos compacto, como la esponja. Pero esto genera que entre adentro de esto, adentro entre las moléculas, hay espacios. Si hay espacio entre moléculas, o sea, porque significa si hay poca masa, significa que entre moléculas hay mucho espacio. O sea, el espacio es demasiado para poca masa, significa que entre moléculas hay espacio. Si hay espacio, eso se le va a denominar poros, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser la otra propiedad que se llama porosidad. ¿Qué significa? Que si es que hay espacio entre moléculas, se van a formar siempre los poros, ¿de acuerdo? Siempre va a haber poros, a veces poros son microscópicos, pero mayormente todo cuerpo tiene poros. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a veces dentro de ellos pueden estar huecos. Sí, eso ocurre, ¿no? Eso ocurre. Bastante sobre eso. Van a ver que siempre hay porosidades. Correcto. Inercia. La inercia es la fuerza que siempre se va a oponer al movimiento. ¿Qué ocurre en la inercia? La inercia, a veces ustedes han utilizado mucho este término cuando hablamos de... fue un acto por inercia, o sea, fue un acto como reflejo. Lo que pasa es que a veces tú estás viajando, puede ser en un carro, y de repente el carro hace una maniobra donde frena. Y te das cuenta que cuando frena tu cuerpo se mueve. ¿Por qué? Porque tu cuerpo estaba en movimiento y cuando tratas de hacer el cambio de movimiento, tu cuerpo por inercia reacciona ante eso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo siempre te ofrece una fuerza al moverte. ¿Qué significa? Que si tú frenas el carro fuertemente, no si tú frenas, tu cuerpo se va a ir hacia adelante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú frenas y entonces tu cuerpo se quiere ir hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pero el momento que se va hacia adelante, luego se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque genera una fuerza de inercia. Cuando tú quieres iniciar el movimiento ante algo, tienes que romper primero la inercia. Es como que, no sé, pues, ¿no? Tú te das cuenta por qué a veces cuando vamos a patear, no sé, la pelota para un penal, imagínate. Tú sabes que la pelota está en movimiento, es una pelota que gira, ¿no? O sea, tiene todas las cualidades para girar, para moverse, y es difícil controlarlo. Pero significa que en algún momento yo voy a pararlo en el punto y quiero que no se mueva. Y te das cuenta que a veces lo agarro súper despacio para que en algún momento no se mueva. Y si no se mueve, ¿sabes por qué es? Porque está actuando una fuerza de inercia. Que esa fuerza es que hace que se mantenga el equilibrio en un cuerpo. Pero si es que tú le das una fuerza, al comienzo como que le va a costar, pero luego se va a mover. Y una vez que se mueva, ese cuerpo va a ser mucho más ligero, ¿no? Es como cuando tú empujas un carro. Si empujas un carro al comienzo te cuesta, ¿no? Porque tienes que vencer a la inercia. Y luego recién se mueve. Ocurre también en los líquidos, en el mar. Ustedes han visto que el mar ocurre que a veces se mueven, forman las olas. Las olas son fuerzas de inercia, muchachos. Todo eso son fuerzas de inercia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque al querer cambiar de movimiento, hace que las fuerzas choquen, ¿no? Entonces, hace que tú quieras cambiar la ola. Entonces, la ola cuando quiera cambiar, se generan las olas. Que quiera cambiar por un lugar, entonces hay una fuerza de inercia. La inercia tiene que ver algo directamente con la masa, por eso dicen que la masa es una fuerza inercial, porque significa que si uno tiene más masa, tiene más fuerza de inercia. O sea, si tú tienes más masa, eres más complicado de moverte. Por eso que el mar tiene una gran masa de inercia. ¿Por qué? Porque tiene cantidad masa de agua, significa que es más complicado a veces vencer a la fuerza del mar, porque tiene una fuerza inercial. Por eso cuando a veces tú te metes en el agua y ocurre, ¿no?, que por la parte superior se forman como remolinos, a alguno le habrá pasado cuando va al mar y se mete y genera en los mares, en las olas, ¿de acuerdo? Tú te estás metiendo y de repente por abajo te da unas vueltas y ya, porque abajo hay fuerzas inerciales. Esas fuerzas inerciales hacen que el agua busque su equilibrio, pero como no busca porque está en movimiento, genera más movimiento. Y esa fuerza es fuerte porque te das cuenta que hasta una persona, no sé, pues no, más robusta, lo puede dar vueltas como si nada. ¿Por qué? Porque la masa del agua, del mar, es mucho mayor. Entonces al tener más masa, tiene mucho más fuerza. Por eso que el mar, cuando sale, ¿no?, puede destruir muchas cosas, pues, ¿no? O sea, puede causar muchos daños. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa. O sea, significa que tiene mucha fuerza, mucha energía. En este caso, mucha fuerza inercial. ¿Sí? Eso es con respecto a la inercia. Muy bien. Ahora veremos otra propiedad que todo cuerpo debe tener. Toda materia condensada debe tener estas propiedades que estamos mencionando por si acaso.
la impenetrabilidad. ¿Qué viene a ser la impenetrabilidad? Impenetrabilidad es cuando un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro. ¿Qué significa? Imaginemos que esto, no sé, pues no, es la pared, es la pizarra. Y yo quiero que mi mano entre en la pizarra. ¿Tú crees que se puede eso? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué mi mano no puede ingresar a la pizarra? Por esta propiedad. Porque cada cuerpo es impenetrable. Significa que yo no puedo ingresar mi mano. Profe, sí, presiono tan fuerte que ingreso. No, mentira, porque si presionas tan fuerte lo que vas a hacer es quebrar esta pizarra. Y esta pizarra, cuando tú se quiebra, se va a desplazar la materia de la pizarra. Y lo que va a entrar es la materia de mi dedo. Entonces en ese momento yo no puedo decir que está la pizarra y está mi mano. Significa que en el momento que ingrese mi dedo ya no hay materia de pizarra. Significa que solamente está ocupado, todo espacio solamente va a estar ocupado por una materia. ¿Qué significa? Que en esa materia que estaba la pizarra no puede estar ocupando mi mano. ¿De acuerdo? Significa que para que entre mi mano tiene que salir la materia que estaba ocupando. Entonces, la impenetrabilidad significa que cada cuerpo ocupa un espacio. ¿De acuerdo? Significa que otro cuerpo no puede ocupar el mismo espacio. O sea, significa que dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en un mismo espacio. ¿De acuerdo? Eso significa la impenetrabilidad. ¿De acuerdo? Vamos ahora con respecto a lo que llamamos divisibilidad. Todo cuerpo siempre tiende a dividirse, a formar partes mucho más pequeñas. Pero la condición es que esta parte más pequeña siempre tenga la misma propiedad. ¿Qué significa? Que por más que se haga, no sé, pues lo más pequeño es como el agua. Tú tienes un poco de agua, un montón de agua, sigue siendo la misma agua, ¿no? Sigue teniendo las mismas propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes tener una tiza y la puedes seguir partiendo, y tú puedes tener tiza que sigue teniendo las mismas propiedades. Entonces, una propiedad será la divisibilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puede ser divididas en partículas mucho más pequeñas sin perder sus propiedades. Eso no es complicado. A ver, ejemplo con la tiza que estaba haciendo. Vamos a ver si la tiza cumple todo esto. La tiza tiene masa, correcto, por lo tanto tiene peso. La tiza tiene volumen. Densidad sí, porque hay una relación entre masa y volumen. Sabemos qué tan compacto puede ser la tiza, ¿verdad? Porosidad, claro, porque la tiza te das cuenta que es medio porosa, porque es liviana. Y si tú la quiebras, vas a ver que por dentro, si partes la tiza, vas a ver que a veces hay como huecos, como cráteres. ¿De acuerdo? Significa que es poroso. Luego, ¿qué más? Tiene inercia, claro, la tiza para moverse. Cuando tú la dejas estable sobre la mesa y quieres moverle, tienes que ejercerle fuerza y esta te puede rebotar, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? Impenetrabilidad, correcto, porque sé que una tiza y quiero ingresar mi dedo y quiero ingresar otra tiza. Para que haga eso, lo que tiene que pasar es que esta tiza se tiene que quebrar. Y una vez que se quiebre, se habrá desplazado esta materia, así que ya no habrá tiza y podrá ingresar una nueva tiza. Entonces significa que está cumpliendo la propiedad, ¿no? Impenetrabilidad. Luego, que puede ser divisible, también, correcto. ¿Por qué? Porque podemos dividirla, si o no, la tiza, podemos partirla. Entonces significa que todas estas propiedades que están acá son propiedades generales que toda materia debe tener siempre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre deben tener esas propiedades. Ahora hablaremos un poco de las propiedades particulares, que son propiedades que solamente se van a dar para algunas materias, no para todas, solamente para algunas. Ejemplo, la tiza tendrá esta propiedad que se llama elasticidad. Son algunas materias que pueden ser estiradas. La tiza puedes estirarlo, puedes quebrarlo, sí, puedes romperlo, sí, puedes hacerlo polvo, sí, pero ¿puedes estirarlo? No. Es que esa es una propiedad particular que es solo para algún tipo de materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Como quiénes? Como las ligas, ¿no? Las ligas tienen los poderes de estirarse, los resortes. ¿Estamos de acuerdo? Son elementos que tienen el poder de elasticidad, ¿no? Las pelotas, no sé, pues, ¿no? Estos son cuerpos que atraen energía. La elasticidad es una forma de atraer energía, ¿de acuerdo? Los amortiguadores. Ustedes se han dado cuenta que en los vehículos existen amortiguadores o bicicletas. ¿Qué significa? Que esos amortiguadores ayudan a absorber energía. ¿Cómo energía? Si tú estás manejando con tu bicicleta y vas a saltar una rampa, imagínate, ¿no? Tú cuando saltas cae por la gravedad la bicicleta y tú también caes. Significa que ahora que caes vas a recibir todo el peso. Y ese peso te va a golpear, vas a sentir dolor. Pero el amortiguador es una forma de absorber energía. El amortiguador absorbe la energía que se genera por la gravedad. Entonces, el momento que tú caes, la primera energía que recibe
es el amortiguador. Significa que toda esa energía que te iba a golpear la recibe el amortiguador. Por eso es que tú no sientes ese golpe. ¿Estamos de acuerdo? Porque te juro que si no hubiera ese amortiguador, créeme que cuando tú saltas te va a doler totalmente. Entonces por eso existen amortiguadores. Los vehículos modernos tienen amortiguadores de distintas maneras, ¿no? Que absorben energía, son amortiguadores independientes que por cada movimiento absorben distintos tipos de energía. Entonces, una parte de elasticidad, ¿de acuerdo? Es solamente para algunos tipos de materia. No todas las materias tienen la elasticidad. Entonces, queda que estas propiedades particulares solamente van a ser para algunos. Hablaremos un poco ahora sobre la dureza, que es un término que también muchas personas confunden bastante la dureza. ¿Por qué? Porque la dureza la representan como que algo no se puede quebrar, que algo es muy duro, ¿no? Tú quieres partir una madera, esta madera está muy dura, dices. Pero en realidad eso no es dureza, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es dureza. Hablemos un poco qué significa dureza. La dureza es la resistencia a ser rayado. O sea, ¿qué significa ser rayado? Bueno, la dureza tiene que ver con respecto simplemente a ser rayado un objeto. ¿Qué significa? Cuando tú puedes rayar algo, significa que esto que está acá es menos duro. Cuando no lo puedes rayar significa que es más duro. Ejemplo, como quién? La tiza. Si tú agarras la tiza y le metes tu uña, dime, ¿se puede arañar? Sí, no, se va a marcar. Pero agarra un pedazo de vidrio y tú tratas de meter tu uña y vas a poder arañarlo. No, ¿verdad? Es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la tiza es menos dura que el vidrio es más duro. Pero, profe, el vidrio se rompe. Correcto, pero la dureza no es que se rompa, la dureza es simplemente la resistencia a ser rayado un objeto. Entonces, para eso, vamos a hablar un poquito sobre, en este caso, sobre la escala de Mohs. ¿De acuerdo? Le voy a dejar un momentito para que vean la escala de Mohs. Ok, listo después de haber visto esta escala, como te das cuenta, y como te decía, es simplemente la resistencia a ser rayado. Mohs hizo una escala, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá. Según escala de Mohs. ¿De acuerdo? Según la escala de Mohs, él puso una escala del 1 al 10, donde una de las más blandas va a ser el talco. Esto va a ser como número 1, va a ser como el talco. El talco, de lo que está hecho, la tiza. ¿De acuerdo? Como uno de los elementos más, se puede decir que menos duros. ¿De acuerdo? Hay otro que estábamos hablando, que era el vidrio, que normalmente lo colocamos. En su escala está como el 5.5 el vidrio, que tiene una mejor resistencia. ¿De acuerdo? Que significa que tiene una mejor resistencia a ser rayado. Pero hay uno que está en su top. Mira, con el talco, la tiza, simplemente, acá colocamos la tiza, puede ser dañado, arañado, rayado con la uña. El vidrio ya no puede ser rayado con la uña, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero existe acá otro material que llama el TOC 10. Según la escala de Mohs, esto que está acá viene a ser el diamante. El diamante es el objeto, como que se puede decir, más duro que hay. Y solo puede ser rayado. Diamante, tiene que ser diamante puesto. Ok, solamente puede ser por el mismo diamante. Por no hay otro material que se puede dañar. Ok, solamente por el diamante. ¿Sí? Entonces, esto es según la escala de Mohs. ¿De acuerdo? Mohs dice que el talco, la tiza, es el material más blando, tal vez que ejerce menos resistencia, mientras que el diamante es el que va a ejercer más resistencia aún, que solamente es capaz de ser rayado con un mismo diamante. ¿De acuerdo? También hay como el cuarzo u otros más. Entonces, acuérdate, la dureza es simplemente la resistencia a ser rayado, no te confundas. Y profe, ¿qué significa que no se puede romper? Muy bien, eso hablaremos con respecto al otro que llamaremos tenacidad, que ahorita vamos a ver. Hablamos ahora un poco con respecto a lo que es ductibilidad y maleabilidad. Estas ambas son propiedades que pertenecen a los metales, ¿de acuerdo? Los metales tienen estas propiedades.
una de las cuales son la ductibilidad, es algunos metales que permiten ser convertidos en hilos, como como los cables que aparecen en la luz, ¿no? Ustedes han visto el cobre, la plata o el oro también. Son elementos que se pueden convertir en hilos. Uno de ellos es el caso del oro, para convertir cadenitas. ¿Has visto las cadenitas que finitas? ¿Te das cuenta que son pequeñitos? Son como unos eslabones de las cadenas. Ya, estos son hilos nada más que se han unido, se han mallado, ¿de acuerdo? Para que salga una cadenita. Entonces, el oro es un metal que ha sido tiene la propiedad de ser ductible, significa que pueden hacerse hilos y de esos hilos se pueden hacer cadenitas. Como también pueden hacerse hilos como para corriente, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Donde pasa cuando compran el cable, hay hilos adentro de los cables. Eso que están ahí es propiedad de los metales que permite que sean dúctiles. Maleabilidad. Maleabilidad tiene que ver con el tema de a veces algunos materiales aplastarlos, golpearlos y se pueden convertir en láminas. Hay materiales que a veces tú puedes aplastarlo, ¿de acuerdo? En este caso son como... le llamamos como algunos rodillos o unas prensas, ¿de acuerdo? Que en algún momento van a ver, tienen la propiedad de estirarse. Ustedes colocan, ¿de acuerdo? Se llama una máquina que genera doblez. Mayormente ocurre en los tubos. A veces ustedes han visto en los pasadizos de las escaleras, tienen unos tubos, ¿no? Unos pasamanos, como le dicen. Pero a veces la escalera no es recta, a veces la escalera puede ser curva. Y he visto que los codos a veces son curvos. ¿Por qué? Porque la amabilidad me permite que estos metales puedan doblarse, en algunos casos hasta formar láminas, planchas de esto. O sea, significa que pueden haber planchas, o sea, como unas hojas se pueden formar de estos materiales, de los metales. Y estas hojas después permiten que se puedan doblar y formar hasta tubos. Entonces, los metales tienen esta propiedad de ser maleables. Ustedes han visto que cuando se calientan también a temperaturas y quieren darle formas, ustedes han visto que los herreros utilizan un fogón y a través del golpe comienzan a chancar, comienzan a formar picos y todo eso. La temperatura tiene que ver con otro tratamiento térmico, que es algo más una reacción química que física, ¿de acuerdo? Pero lo que vemos acá no es tanto la temperatura, porque sí, porque en la forja ayuda bastante lo que es la temperatura. Y es un trabajo de forja, como se dice. Pero lo que quiero que entiendan es cuando algo lo golpea, hacen que cambie de forma esto, ¿no? Entonces los metales tienen esa característica de cambiar de formas. La amabilidad tiene que ver con la característica de cambiar en forma y en forma de láminas, o sea, en forma de hojas, ¿sí? Muy bien, eso con respecto a la amabilidad. Vamos a ver lo que es fragilidad. Esto solamente es para algunos cuerpos, como ya les dije, porque los metales son algunas materias condensadas, ¿no? Porque en realidad no todos se van a permitir malear, ni todos se van a permitir ser dúctiles, ¿no? En algunos no se va a poder convertir hilos. Imagínate en la tiza, te puedes volver hilos, puedes volverlo láminas, o sea, si lo aplastas se vuelve polvo, ¿no? Es imposible que se vuelva una lámina. Ahora, vamos a ver la fragilidad. La fragilidad es con la que se rompen los objetos algo rápido. Ustedes han visto que cuando van a encomiendas o hacen, no sé, pues envío de algunos productos, en las cajas vienen unos símbolos, ¿no? Que dicen frágil, cuidado, ¿no? Una copita de vidrio, una copita, lo ponen algo así. ¿Qué significa? Que este producto es fácil y se puede quebrar rápidamente, que hay que tener cuidado, no hay que ponerle fuerza, no hay que ponerle cosas encima porque se pueden romper o no hay que cargarlo bruscamente. ¿Por qué? Porque son fáciles de romper. Eso significa que algo sea frágil. Esa es la propiedad de fragilidad, que algo fácil se puede quebrar, como el vidrio. El vidrio tiene dureza, pero también tiene fragilidad. ¿Te das cuenta? Tiene dureza, pero también tiene fragilidad. Ahora, pero profe, ¿no? Es un poco como que confuso, ¿no? Porque la dureza siempre estamos acostumbrados a lo que no se puede romper, no. La dureza es con la resistencia a ser rayado, no te confundas. La tenacidad es la resistencia a no ser quebrado. Eso sí tiene que ver con la que entendemos como dureza. Eso significa tenacidad, que algo a la oposición hace romperse. Se puede entender que entre estos dos, en fragilidad y tenacidad, son los opuestos. Mientras que algo es más tenaz, significa que es lo opuesto de ser frágil. ¿Me entienden? Si algo es frágil, significa que no es tenaz. ¿Estamos de acuerdo? Y si algo es tenaz, significa que no es frágil. Porque lo tenaz significa la resistencia a ser quebrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la diferencia entre ambos. Se puede decir que son opuestos, ¿no? La tenacidad con la fragilidad. ¿De acuerdo? Bueno, esas son algunas propiedades que hemos visto. Propiedades generales, como te dije, son propiedades que todo cuerpo debe tener. Toda materia condensada. Mientras que las propiedades particulares son algunas de ellas nada más las van a cumplir.
¿de acuerdo? Pero que son muy importantes, como es respecto a lo que es fragilidad, tenacidad, ¿no? Y la dureza según la escala de Mohs, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que les haya servido, muchachos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.